en sus Biblias en el Salmo menos conocido y que tal vez usted ni siquiera se lo sabe. Salmo 23, capítulo 1. Enseguida, de memoria. Algunos dirán, ¿para qué voy a abrir? Abra su Biblia de todas maneras. Salmo 23, versículo 1. Versículo 1. Vamos a ver poder, persona, presencia, pastoreo, provisión. Listo, ahora sí se ve bien. Listo, voy a leerlo en dos versiones. Y si quiere lo lee, usted lo dice, en Reina Valera es: Jehová es mi pastor, nada me faltará, ¿cierto? En la versión Las Américas dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En la Biblia Dios habla hoy: el Señor es mi pastor, nada me falta. Entonces, ese es el texto que vamos a trabajar hoy. Jehová es el Señor, para que sepan. La traducción real es el Señor, es la palabra que se usa. Usted cuando vea Jehová, piense el Señor, indistintamente. Amado Señor, muchas gracias, porque estás en medio de nuestras vidas y porque hoy queremos, Señor, que hables a nuestros corazones. Hoy, esta mañana, cada uno necesita de tu poder, Señor, como en Pentecostés. Señor, lo necesitamos. Pero sobre todo necesitamos que tu presencia repose en nuestras vidas, porque si tú no vas con nosotros, ¿a dónde iremos? Pero como personas, Señor, te decimos, te necesitamos. Señor, sé tú en nuestra vida, adentro, no afuera. Pero también queremos ver, Señor, cómo nos pastoreas, cómo cuidas tan especialmente a cada uno, aún en medio de las circunstancias bonitas o las que no son tan bonitas, también está tu pastoreo. Y Señor, fruto de todo eso también es la provisión que tú nos das. Y que aunque a veces pensamos únicamente que la provisión es económica o en bienes materiales, cosas, tú también quieres proveer amor, quieres proveer perdón, dar una provisión, Señor, para que nuestro carácter sea formado y por eso recibir paciencia a través de pruebas. Pero danos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Listo. Entonces yo creo que ya ustedes quedaron claros con lo que vamos a tratar hoy. Esta mañana nos centraremos únicamente en ese versículo. Ya usted puede leer en casa y profundizar el resto. 5 características, 5 cosas que para mí son trascendentes desde ese primer versículo y que recorren todo el texto, todo el Salmo, e incluso se pueden encontrar en el resto de toda la Biblia. Y eso es lo que quiero que trabajemos hoy. Este Salmo fue escrito ¿por quién? Ahí dice, por el rey David, quien fue, ¿qué cosa? Pastor de ovejas. Entonces, si alguien sabe de pastorear, era David. David sabía pastorear ovejas. Y de pastorear ovejas le tocó pasar a pastorear todo un pueblo, toda una nación grande que ni podía. Y ahora, ¿habrá diferencia entre pastorear ovejas y pastorear personas? Obviamente. Sí. A veces. Cierto. Hay diferencias. A veces parecemos no ovejas sino cabritos. ¿Cierto? Y el Señor esta mañana quiere recordarte que es tu pastor. Que el Señor está para ti. Y que está en cuidado. Y que no importando cualquier situación, está pastoreando. Hoy, para estas fechas, puentes festivos, hay unas familias que fueron, unas para Turbana, otra para Santa Marta. Ahí salieron a diferentes lugares. Y bueno, los que estamos aquí,
Dejemos que el Señor nos pastoree en medio de esta bella ciudad, en medio de todo lo que hay que hacer. Sé que es una semana que para algunos es tortuosa, otros normal, para algunos es fuerte tener encima que te puedan untar de grasa, de carbón, de todo. Y el tipo de cultura que tenemos a veces da a eso. Otro, pues no le importa nada. Pero yo te invito en esta semana a que si vas a estar recogido en tu casa, le digas: Señor, yo quiero que me pastorees. Quiero recibir de tu presencia un pastoreo especial. Y que en el recogimiento que puedas tener, déjale que pastoree tu corazón, que mire tu vida. Entonces, David se narra cuando él hace la gran entrada, cuando nunca se había hablado de él, aparece narrando que cuando venían los leones a enfrentarlo, los osos, ¿qué hacía él? Con su onda, con su vara, cogía y les pegaba, los golpeaba. Y eso es bien interesante. David, pastor de ovejas, pasó a ser el pastor ¿de qué? Pero David también fue pastoreado y fue también amonestado. ¿Se acuerdan que Natán en un momento tuvo que decirle: hey? Y voy a parafrasear un poco. David se comportó como un león al devorar la ovejita de un soldado. Y luego mandó a matar al soldado para seguir devorando esa ovejita. Así, se oye tierno, pero no lo es. Entonces, eso pasó con David. Y David fue un hombre que, sí, con el corazón conforme a Dios, porque hablaba sinceramente, se arrepentía. Pero también cometió muchos errores. Y usted puede notar en toda la escritura, en el libro de Samuel, cómo es dejado con los hijos. Muchas veces les dejó que hicieran lo que quisieran, como el ejemplo de Absalón, que intentó matarlo, etc. Entonces David fue pastor, y ese pastor escribe este Salmo 23. Y en el Salmo 23, de una manera poética, romántica, es tan bello que dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Incluso se oye tan bonito que a veces uno no entiende la magnitud de esto, porque más abajo está: tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Cierto que uno lo lee así? ¿Cierto? Pero ¿qué es que te cojan con la vara y con el callado? Es que te están jalando, y que te jalen duele. Entonces yo les invito a ver hoy este salmo desde la perspectiva de una oveja, como efectivamente somos, que necesita ser pastoreada por Dios. Una oveja que necesita protección y cuidado. Y ahí en el versículo 1, donde dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará, la primera palabra, el Señor o Jehová, identifiquémonos con una primera palabra sencilla: poder. La primera que les dije, poder. ¿Poder en qué sentido? Que el Señor, poder, como se narra ahí, el Señor es todopoderoso. El que nos cuida es el Rey de todo, quien se extiende sobre todo, quien tiene el dominio sobre todas las cosas. Ese es nuestro Dios. Y lo primero que quiero que veamos esta mañana es eso: que el Señor lo puede todo y que ningún asunto está afuera de sus manos. Nada de lo que ocurre está fuera de sus designios, y su poder es tan grande que no podemos imaginar cuánto llega. De hecho, nadie nunca ha visto el rostro de Dios y ha vivido para contarlo. Algunos dirán: pero eso lo dice Juan, pero Moisés le miró la cara a Juan. Sí, pero lean lo que dice más abajo, el mismo texto donde aparece hablando que Moisés le vio. Más abajo dice: y ninguno que haya visto el rostro o le haya visto cara a cara queda vivo.
sino que una explicación como para que es decir, contempló algo de él. Hermanos, Dios es todopoderoso, Dios es poder. En Hechos, la promesa que se hace es, y recibiréis, ¿qué cosa? Poder. Pero mi pregunta es, ¿para qué recibes poder? ¿Para qué quieres poder? ¿Para ser gobernante de este mundo? No. ¿Para qué es poder? ¿Para qué era el poder en el libro de los Hechos? Y recibiréis poder. ¿Para qué fue? Eso. Y eso se resume en algo. Para hacer la tarea de la proclamación del Evangelio. Es decir, uno recibe poder de Dios para hacer su obra y para su gloria. Solo para Dios toda la gloria. Tú no recibes poder de Dios para sentirte el mejor de todos o el más fuerte de todos. Recibes poder para proclamación. Pero también quiero que sepas que Dios está dispuesto a mostrarse como ese Dios poderoso que tiene control. Si esta mañana no te sientes no controles mis sentidos o no, algo así, pídele al Señor que controle todo. Esa era una canción de los años 80 por allá. Pídele al Señor que controle tu vida, que controle tu corazón. La segunda palabra que sacamos es presencia. ¿Y de dónde la sacamos? Es. El Señor es. El Señor no será, porque el Señor ya es. El Señor está. Y el Señor quiere recordarnos que su presencia está en este lugar, pero está en tu vida. Y ahora, esto de pedir la presencia de Dios, o decirles, usted ha orado algunas veces, Señor, ven a este lugar, que tu presencia esté aquí. Cuando nosotros oramos, el Señor acomodará esa oración, porque obviamente el Señor está en todos lados, ¿cierto? Pero lo que estamos pidiendo realmente es, Señor, permíteme ser sensible para sentir cómo está tu presencia en este lugar, para sentir que está al lado mío. El Señor ha sido, sigue siendo, por todos los siglos de los siglos. Quiere darnos su presencia. Se registra que el Señor es hoy para ti y para mí. A Israel le digo, mi presencia les dará descanso. Y el Señor te lo dice hoy a ti. El Señor te dará descanso con su presencia. Descansa de aquellas preocupaciones. Descansa. Éxodo 33, 14 hasta el 16 dice, y él me dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y respondió Moisés, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Esto es interesante. Este señor Moisés entiende que si no va a ir con el Señor, ¿de qué sirve ser libre o salir de la esclavitud? ¿Y será que nosotros pensamos de esa misma forma? Porque a veces para nosotros es, Señor, sácame de este asunto y ya. Y a veces nos olvidamos. ¿No le ha pasado a usted que a veces no es consciente de la presencia de Dios? O se acaba el culto y ya se le olvidó que Dios está ahí. Si nosotros fuésemos conscientes que el Señor está con nosotros todo el tiempo, creo que nos daría vergüenza pecar. ¿O no? Si el Señor todo el tiempo te viera, por así decirlo, porque Él nos ve. Pero si tú fueras consciente que Él te está mirando todo el tiempo, ¿harías lo que haces? ¿Dirías lo que dices? ¿Mirarías lo que miras? ¿Hablarías lo que hablas? ¿O escucharías lo que escuchas? Yo creo que el Señor nos quiere llamar a que seamos conscientes de su presencia,
a que pidamos su presencia. Hermanos, lo más importante es la presencia de Dios. Es lo que más debe pesar en nuestras vidas. Lo que debemos desear y anhelar es eso. Recuerden que una vez el pueblo de Israel había perdido el arca. ¿Se acuerdan de ese texto? Y a David le extrañaba y dijo, bueno, vamos a traerla. Hicieron todo lo posible. Y sabes, mientras se trajo el arca, David no aguantó y tuvo que bailar y tuvo que salir y danzó y todo. Porque David entendía que necesitaban de la presencia de Dios. Y en esa época era con el arca. Hoy no necesitamos poner un arca aquí en el púlpito. No necesitamos decir que cuando viene el pastor es que está la presencia de Dios. O que cuando tal hermano, tal hermana alza las manos y ora, ya se llenó todo de la presencia de Dios. No, no es así. ¿De qué sirve que una persona esté llena de la presencia de Dios y el resto adolezca de ella? Todos necesitamos ser llenos de la presencia de Dios. Hermanos, nuevamente, Jehová es, el Señor es. Él es quien provoca cambios en nuestra vida. Y te invito a tener presente que su presencia nos rodea, que está con nosotros, así a veces nos olvidemos que Él nos acompaña. Que no se nos olvide al salir esta mañana del culto que su presencia está en este lugar. Si algo Dios me ha estado recalcando fuertemente en este tiempo, en este semestre, es sobre la oración. Y la oración es, mire, cuando usted, si quiere cerrar los ojos, si no, no. Usted ora, está reconociendo también que su presencia está ahí, que Él está ahí, que no es un cuento, no es, miren, no es usted que se está imaginando a Dios, Él es real. Y puede que a veces perdamos la perspectiva. Yo no sé si le ha pasado a usted. A mí hubo un tiempo, hace un par de años, recuerdo, que perdí la perspectiva y después de estar acostumbrado, así decirlo, Señor me hablaba, salía todo con su palabra, y a veces me decía, no, como despídete, coge por otra calle, y evitaba cosas. Llegó un momento que ya para mí fue tan, o sea, lo dejé, descuidé la oración, descuidé todo eso y sabes, fui desconectándome del Señor. E incluso ya empieza uno a dejar la palabra de un lado. Y empieza uno a creerse sabio en su propia opinión. Yo te invito a que por donde tú camines, por donde tú vayas, sientas la presencia de Dios. Abra tus ojos y diga, Señor, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que haga? Y es tan bello que, como les decía, me he propuesto estas semanas todo eso. Y el Señor me ha guiado, me ha dicho, coge por acá, darle comida a tal persona, darle esto. Y personas me han agradecido, gracias, que no se atrevían a pedir algo. Yo le he dicho, toma esto o esta cosa. Y me han dicho, yo estaba orando por esto, yo necesitaba esto. Entonces es hermoso ver cómo Dios nos guía también. ¿Oyeron? Cuando oremos, digamos, Señor, quiero tu presencia. Si estamos caminando por la calle, trabajando, aseando, aproveche ese tiempo para orar a Dios, para sentir. Si estamos contentos, si hay problemas, si te llaman de repente para cualquier clase de noticia, pide la presencia de Dios. Y como el pueblo de Israel, su presencia te dará descanso. Y su presencia esta mañana quiere traer descanso. Jesús está presente en tu vida y Él quiere estar presente en tu familia y tomar el control de ella. Te invito a que empieces a impactar tu familia con la presencia de Dios. A que si ya no oras, oren. Mateo 28 nos deja ver que al final le dice a sus discípulos,
he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El propósito más grande de un cristiano debería ser permanecer en Él, caminar alineados por Él, nuestros pensamientos, nuestra vida, nuestros deseos. Que nuestra oración sea realmente productiva y que sea para conectarnos con Él, no para laissez-faire, dejar pasar, dejar hacer. En el versículo 4 del Salmo 23, mire, nos dice algo bien importante de eso. Aunque ¿qué? Aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré nada alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Es decir, su presencia estará. Lo que en el versículo 1 muestra, lo recalca adelante. Su presencia estará. Tu vara y tu callado también me infundirán aliento. Hermano, si estás pasando esta mañana por pruebas, deja que su presencia te consuele, que su presencia te alivie. Pon toda tu confianza en Él. Y yo sé que nos preocupan las cosas de diario. Que de pronto a las mamás que tienen sus hijos en otras ciudades, tal vez les preocupa, ay, ¿cómo estará mi hijo por allá? Mi mamá se preocupa por mi hermano, por su esposa. La hermana Magalis, ya se le nota, y ella que está reciente y en otro país. Y así cada uno de ustedes se preocupa por sus hijos. Saben, el Señor es un buen Padre que se preocupa por nosotros y confía que su presencia está. Y perdonen que sea tan repetitivo, pero es que esta mañana necesitamos orar y pedir presencia de Dios. Eso necesitamos como individuos y como iglesia. Necesitamos presencia de Dios. No hay nada más atrayente que eso. De pronto te preocupas si vas al trabajo y si te pueden atracar. O si vas al colegio, si vas en la buseta o algo. A veces nos preocupan esas cosas. Pero yo te invito que Jehová te guardará en medio de tu salida y de tu entrada. Salmo 121:4 dice: he aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda Israel. Salmos 4:8: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Salmos 32:7: tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Hebreos 13:6: de manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Qué más pruebas quieren? Toda la palabra está llena de testimonios de cómo Dios guarda con su presencia. Entonces, no te afanes. Y si viene el afán, porque también viene, dile: Señor, me abandono en tus manos. Y habla con un hermano, habla con el pastor, con un líder, para que entre todos nos ayudemos, porque hay cargas que no podemos llevar solos. Mire, esto de los afanes, o de la ansiedad, o cuando uno está en un lío, dígame si eso no, hay que hablar, no se quede callado. Dialogue con Dios. La siguiente palabra, ya vimos, poder, sí, el Señor, es presencia, mi persona. La tercera palabra que quiero ver aquí es como el salmista dice, es mi. Y ahí lo usa de forma posesiva, como teniendo seguridad de Él es mi. Hermanos, hay algo que debemos tener claro, y ahora me salgo del texto, me quiero salir un momento del texto. ¿Usted ha escuchado la salvación es individual? Bien,
Eso es totalmente cierto. Así que no pretenda que porque su papá, su mamá busca o tal hermano ora por usted, usted es salvo. Es salvo aquel que ha tenido un encuentro con Dios, le ha reconocido como su Señor, como su Salvador y evidencia conductas de arrepentimiento. Porque si no, el tal no se ha arrepentido ni se ha convertido. Hermanos, aquí el salmista, a ver, es mi pastor, es mío. Y yo te pregunto, ¿el Señor es tuyo? Amén. ¿Te la crees? El salmista estaba convencido que era su pastor. Pero, bien, si te la crees, entonces te pregunto, ¿te dejas pastorear por él? Porque a veces sí, no las creemos, pero lo creemos como un cajero, lo creemos como un protector únicamente y ya. Pero ¿y cuando Él nos manda a hacer algo? Cuando nos manda a tomar la cruz cada día, negarnos cada uno de nosotros mismos, ir en pos de Él y seguirle, es nuestro pastor. Ahora te pregunto, si es tu pastor, ¿qué te afana más cuando estás orando? Si suena el celular, ¿vas a contestar enseguida? Si estás leyendo la palabra y suena el teléfono, ¿cómo estamos? Si Él dice es mí, hablando de forma relacional, de forma vertical. Piensen, porque yo he meditado y muchas veces me he ido tras el teléfono. Y de pronto quién sabe, tal vez me diga el Señor, cada vez que te busco te vas, como dice una poeta de allá del norte, cada vez, ¿cierto? Hermanos, ¿cómo estamos? Yo les decía alguna vez, es bien fuerte que el Señor está tan interesado en estar con nosotros de forma personal que a veces ni le prestamos atención. Y yo les ponía el ejemplo alguna vez, un ejemplo un poco fuerte, voy a medirlo un poco. Imagínense que usted está con su esposa y le quiere dar un beso de aniversario, celebrar, así algo bien espontáneo, y le da su beso, pero le suena a usted el celular y un momentico, no sé qué, y le tiene un regalo atrás. Por ejemplo, si el hombre le tiene un anillo de regalo o algo así, y un momentico, y después, un momentico, y el momentico se pasa en que termina la llamada y sigue en WhatsApp. O sea, ¿qué pensará la persona que tiene el regalo y eso? ¿Cierto? Fue más importante lo otro. Y bueno, imagínense, aunque la comparación no es tan buena, pero ¿cómo se sentirá Dios queriendo estar con nosotros? Queriendo darnos de su presencia, el mejor regalo. Y nosotros, un momentico, espérame. Bueno, como no me da tiempo, voy a orar de camino al baño mientras tomo una ducha. ¿No le ha pasado? Sí. Ay, no me dio tiempo de orar. Bueno, voy a orar mientras desayuno o oro en el Transcaribe o en el taxi. Ay, quienes tienen, sí, cada quien sabrá. Solo les pido que pensemos si le estamos dando lo mejor. Entonces tenemos la primera palabra que les dije, poder. La segunda, presencia. La tercera, persona. La cuarta, el Señor es mi pastor. Juan 10:10 dice, hasta el 11, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida
y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y más adelante, 14 al 15, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Mire qué pastor más hermoso. Usted no conseguirá en ningún otro lugar un pastor como él. El pastoreo que él nos da es muy interesante, porque sí nos lleva por sendas de delicados pastos, ¿cierto? Y nos hace descansar, conforta el alma, y todo se oye tan de película de esa romántica. Pero su pastoreo también tiene implicaciones de que con su vara y su cayado nos da aliento cuando la oveja está decaída. Pero también hay exhortación. Y sabes, estamos acostumbrados como iglesia a que el pastoreo del Señor solo sea de llevando por pasticos sabrosos y ya. Eso es parte de la vida cristiana. Pero parte de la vida cristiana es la corrección. Parte de la vida cristiana es que el Señor nos exhorte. ¿O acaso un padre que ama a su hijo no lo corrige? Todo padre que ama a sus hijos debe corregirlo. Ahora, el autor del Salmo tomó muchas malas decisiones y muchas de ellas, por no decir, en contra de la voluntad de Dios. Yo les recordé el ejemplo con Natán, que Natán tuvo que disfrazarse porque si no este hombre no caía en cuenta. Y tuvo que ponerle una historia triste. Es que un señor ricachón cogió, que tenía muchas ovejas, tenía ganado, tenía de todo, cogió a un señor pobrecito que solo tenía uno y vivía en una parcelita pequeña, y para no darle a su invitado lo mejor de su rebaño, le quitó la única que tenía al otro. ¿Sabes? Se enfureció, pero ¿de qué manera don David? Y cierto, es fácil enfurecernos, es fácil señalar a otro, es fácil de decir, es que ese hermano sí es peca. Oye, ese hermano es el rey del pecado. Y a veces decimos, oiga, ese hermano ya no tiene salvación. Y no nos miramos a nosotros. Y sabes, yo creo que el Señor esta mañana, tal vez en alguna parte del mensaje, tiene el disfraz de Natán para ver cómo nosotros juzgamos tal situación y para luego decirnos, ese eres tú que estás haciendo lo mismo. Y dijiste que se merecía la muerte. Bueno, eso es lo que tú mereces. Qué bueno que Cristo murió por nosotros, porque si no estaríamos fritos como un buen chicharrón de la subida de Turbac, por allá. Hermanos, el Señor nos trata como ovejitas. Y si hoy estás desviándote del camino, el Señor utilizará su vara y su cayado para que vuelvas al redil. Muchas veces no será tan bello como los dedicados pastos, pero será lo mejor para que tú sigas en el rebaño, para que caminemos en su voluntad. Su pastoreo es en los buenos momentos, pero también en los momentos difíciles, en los momentos donde estamos obstinados. Por eso Él nos guiará por sendas de justicia, y lo mejor es que es por amor de su nombre. Gracias a Dios por amor de su nombre, porque si no, nuevamente estaríamos fritos. Hermanos, a David le tocó aprender, dejarse a pastorear por el buen pastor. Yo te pregunto, ¿qué clase de oveja eres? ¿Qué clase de ovejas somos? ¿Somos fáciles de pastorear? ¿Te has preguntado, será que soy fácil de pastorear? ¿Cuántas veces te ha salvado el Señor del peligro, de la boca del lobo o de la loba? ¿Cuántas veces? ¿Cierto? ¿Cuántas veces te ha traído, no con la vara,
sino con cuerdas de amor. ¿O cuántas veces sí ha usado la vara? Al pueblo de Israel le tocó aprender eso de la manera más dura, en la deportación. Todos ellos tuvieron que ir deportados a Babilonia para poder aprender que antes vivían en pastos delicados. Y les tocó aprender eso extrañando los pastos delicados. ¿Qué quieres que haga el Señor hoy por ti para que vuelvas al redil? ¿O quieres dejar los pastos delicados para ver si realmente son delicados? Y hay un texto que también lo transformaron en una canción, pero es un salmo, donde dice: en los ríos de Babilonia ellos lloraban y recordaban cuando estaban en Sión. Ya saben cuál es la canción, In the River of Babylon. Pero se recordaban todo eso. ¿Qué necesitas esta mañana para volver al Señor? ¿Que te deporten? ¿Qué necesitas? ¿Una prueba bien fuerte? Espero que no. Espero que lo que necesitas sea que el Señor nada más te diga: vamos, venga al redil. Poder, presencia, persona, pastoreo. La invitación es dejarnos pastorear, porque Él es nuestro pastor en medio de cualquier situación. Y hermanos, esto es así como cuando en el altar se dicen: en la salud y en la enfermedad, en la riqueza o en la pobreza, por el resto de tus días en esta tierra. El Señor nos ve como ovejas de su prado y sabe que tenemos necesidad de comer, de beber, de reposar, no solo de la fatiga física, sino de la mental a causa de las preocupaciones. Y Dios quiere pastorearte también ahí, porque el pastoreo a veces pensamos que es solo ven y te doy tal palabra. No, también es ahí, en hacerte descansar, que puedas dormir tranquilo. Y el Señor quiere darte eso. Como veas, necesitamos su dirección para no perdernos. Las ovejas son susceptibles a perderse. Pero lo bueno es que el Señor nos deja ver en Juan 10: mis ovejas oyen mi voz. Cuando escuchas la voz de Dios, ¿obedeces? Si no obedeces, entonces ¿qué eres? Oveja de otro redil. No voy a analizar eso mucho porque suena ofensivo. Hermanos, si nos hemos perdido y tenemos miedo, si estamos débiles, Él nos buscará en medio del temor y de la fragilidad para darnos fortaleza. Así que, hermano, esta mañana pídele: Señor, quiero tu fortaleza. Yo les dije que la palabra de hoy iba a ser muy diferente al resto de las otras. El Señor quiere fortalecernos. Así que no nos extraviemos. Y las ovejas tienen enemigos. ¿Cuáles son sus enemigos? Los osos, todo eso, los leones, ¿cierto? Hasta las hienas. Y los lobos, que pueden representar esos enemigos, los que desean amargar la existencia, los detractores, calumniadores. Yo te digo, el Señor nos protegerá. Si has venido desamparado, si has venido sin nada, el Señor es tu fuerza. Y yo quiero que puedas reconocer que el Señor ha sido el que te ha guardado, que el Señor te ha traído con amor y por eso te tiene en esta ciudad, porque te está cuidando. Ahora, ¿quién más puede pastorear unas ovejas tan tercas sino Él? ¿Cierto? Pero también Dios ha dejado pastores en esta tierra para que nos cuiden, para que a través de
las palabras también guíen la comunidad, pero también para que miren cómo estamos. Y a veces es complicado estar ahí todo el tiempo, ¿cierto? Pero los pastores también necesitan ser pastoreados. Los pastores también necesitan una voz de aliento. Necesitan también que oren por ellos. Necesitan un abrazo, una mano amiga. Entonces, si tú sabes que necesitas que te den un abrazo, que oren por ti, y de pronto sí lo ha hecho el pastor o a veces no, piensa también que él lo necesita y que puedes acercarte a él. Esto es recíproco. Dios nos manda a pastorearnos mutuamente. Lo han leído, ¿cierto? Un pastoreo mutuo. Y la última palabra: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Provisión. Ese nada nos faltará va a indicarlo. Y hermanos, no solo tiene implicaciones económicas, porque lo primero que uno piensa en esto es en plata, ¿o no? Ay, sí, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y lo primero que uno piensa es plata. Pero también, hermanos, hay techo, vestido, comida, pero hay algo mejor. Tal vez tú necesitas esta mañana provisión de amor. Necesitas crecer ahí, ser próspero ahí. Pero tal vez también necesitas una provisión de paciencia. ¿Y cómo se obtiene la provisión de la paciencia? Pasando por dificultades y pruebas donde se va a probar tu paciencia, ¿o no? Hermanos, yo les invito a ver que la provisión donde dice nada nos faltará también implica eso: amor, una provisión de amor, una provisión de paciencia. Pero también tal vez algunos necesitan una provisión de otro tipo, de ser fortalecidos en el carácter. Entonces, si ven, la implicación de ese texto no es solo económica, va al amor, va a la provisión de ser fortalecidos, a tener amigos, a tener hermanos en la fe. Y sabes, otra cosita, a veces necesitamos provisión, ¿cierto? Para ir a misiones, estamos cerca para ir a una misión. Pero uno dice, bueno, Señor, chévere que las misiones fueran, uno se imagina, las misiones que a uno lo invitan y va y le van a pagar todo. Pero normalmente no es así. Tú ahorras o tú buscas el dinero y vas a hacer esa misión. Porque en esos lugares no tienen cómo pagar o cómo mantener o cómo darte. O de pronto tienen lo básico, comida, hospedaje. Pero el Señor también quiere usarte no solo para que tú pidas provisión, sino para que seas provisión a otros. O no podemos compartir un pan, una empanada, un jugo, un almuerzo. Entonces yo quiero que esta mañana enfoquémonos en todo eso. Entonces, hermanos, ¿cuáles son las 5 P que hemos visto hasta ahora? Poder, presencia, persona, pastoreo y provisión. Qué bello es el Señor. Y que en medio que estamos cerrando este año, empecemos a pensar cómo el Señor ha sido nuestra diestra de poder. Cómo el Señor ha dado de su presencia. O cómo yo como persona, como individuo, he estado con Él. O cómo Él me ha pastoreado. O cómo Él ha sido mi provisión. Hermanos, si estamos pasando por escasez, tal vez será que el Señor quiere enseñarnos algo, pero a veces vamos reprendiendo toda escasez y no sabemos si de pronto es o que fuimos malos administradores de la plata.
Y a mí me da cosa cuando, sí, yo no sé, de pronto he escuchado, no aquí, gente reprendiendo toda clase de cosas, pero hace malos negocios. Y pide provisión, le llega y hace malos negocios. Eso no es de Dios, eso no es espiritual. Espiritual es que usted invierta bien su dinero, lo trabaje bien, no estar desperdiciándolo bobamente. Hermanos, es fácil decir, no tienes fe, o la iglesia nos está enseñando que Dios es el rey, el dueño de todo el oro y la plata. Sí lo es, pero hay que entender que hay momentos de abundancia y donde hay que coger provisiones, pero hay momentos donde puede haber escasez. Y Pablo lo dijo, sé vivir en la abundancia, sé vivir en la escasez, en todo he sido aprendido. Hermanos, no querramos vivir como dijo un mexicano, que hace lo que quiere con dinero, sin dinero, porque él sigue siendo el rey. Hermanos, no vayamos hasta ese extremo. Yo creo que es necesario dejar que él reine y entender qué propósito tiene con X circunstancia. Recuerden que Pedro y Juan, hubo un momento en que le pidieron plata, un señor necesitaba plata, y ellos le dijeron, no tenemos oro ni plata, de lo que tengo te doy, es decir, te voy a dar de la provisión que tengo, en lo que he sido prosperado, de lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate. Y lo tomaron de la mano y se levantó. Entonces siempre tenemos algo para dar. Y si no tenemos dinero, podemos orar. O podemos dar algo de comida que tengamos. Un bocado de comida. No lo neguemos. Si estás en abundancia, denle gloria a Dios. Si estás diezmando, ofrendando, denle gloria a Dios. Pero si das solo porque te sobra, ahí no hay gloria de Dios. Y termino con esto. El pueblo de Israel fue bendecido con maná. Hoy la iglesia tiene la bendición más grande, el maná que vino del cielo. Y no es plata, ni comida, ni eso. Es Cristo, el pan de vida. Hoy vamos a comer del pan de la cena del Señor. Hoy vamos a beber del jugo de la uva de la cena del Señor. Y sabes, Cristo es nuestro pastor. Cristo es poder. El evangelio es poder de Dios, pero ¿para qué? No para imperio, para salvación. Presencia. Él prometió en Mateo 28 estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. En cuanto a la persona, la forma de relacionarnos, Él nos dijo que estuviésemos con Él y que nos pusiéramos en secreto, y nuestro Padre que nos ve en los secretos nos recompensará en público. Él también pidió que estuvieran con Él, velad y orad para que no entréis en tentación. Esto es personal, pero también está mostrándose Jesús como el buen pastor que ha dado la vida por las ovejas y que quiere guardarte. Y si eres su oveja y Él está dando su voz, no endurezcamos nuestro corazón. Vayamos a su redil. Provisión, Él ha prometido. Mateo 6, ¿por qué se afanan? ¿Por qué piensan en todo eso? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. Y más adelante sigue hablando cómo Él es nuestra provisión. Cuando salen los discípulos a las misiones le dice, oye, no tomen, no cojan su bolso para esto, lo otro, vayan. Ustedes podrán hacerlo. Señor es nuestra provisión. Cristo es nuestro modelo de oveja. Y por Él somos contados como ovejas al matadero. A veces pensamos que las ovejas no
Sí, no sufren, sí sufren. A veces pensamos que las ovejas no corren peligro. Sí corren peligro, pero nuestro pastor ha dado la vida y Él no permitirá, mientras estemos en el rebaño, que el lobo venga y nos mate. Ese es el pastor que tenemos. Ese es el Dios que tienes. Tienes un modelo de oveja a seguir. Jesús se sometió al Padre. Sometámonos a Él. Que Dios nos mueva a pedir su poder, su presencia, su pastoreo, su provisión. Amado Señor, gracias. Gracias porque nos has enseñado esta mañana que tú estás aquí